Vamos a arrancar entonces este nuevo conversatorio de los profesores de la maestría en Derecho de SEADE. Esta es una actividad que, como decía hace unos minutos, desarrollamos a partir de la pandemia y que, en parte, gracias a estos mecanismos de encuentro virtual, más allá de sus limitaciones, nos han permitido reunirnos y escuchar a profesores e invitados para hablar de temas fundamentalmente relacionados con el derecho, la empresa y la coyuntura que estamos viviendo, que obviamente es una situación sumamente particular en todo el mundo y también en la Argentina. Claro. Estos encuentros que estamos teniendo los lunes a las 18 horas, lo que pretenden fundamentalmente es tener una pequeña exposición por parte de los profesores y después un intercambio de ideas, finalmente complementado con las preguntas que ustedes como público puedan tener y que les pido, los invito a que las hagan a través del chat. Así al final de todo las vamos a leer para que los profesores puedan responder. Bueno, la maestría en Derecho Empresario de SEADE es un programa de 2 años que hoy se está dando en forma totalmente virtual y que tiene la particularidad de que abarca todas las cuestiones vinculadas a la empresa y el derecho, y sin pretender ser un MBA, tiene un núcleo de materias de administración justamente para facilitar la comprensión de lo que es la problemática de la empresa. Vivimos en un nuevo mundo donde son quizá más importantes las habilidades que los conocimientos. Por eso es que, bueno, la maestría un poco intenta eso, un desarrollo de capacidades y de habilidades profesionales para los profesionales que hoy, bueno, se desarrollan y desarrollan su actividad en la Argentina. En el caso de hoy, particularmente, tenemos nuestro conversatorio sobre derecho constitucional y tenemos a dos grandes exponentes de esta temática. Bueno, como decía hace un rato, no necesitan demasiada presentación, y voy a hacerlo muy brevemente, porque son los dos muy conocidos y han tenido un protagonismo muy grande hoy en la Argentina, mucha presencia en los medios y también han sido requeridos por el Poder Legislativo para dar su opinión sobre diferentes proyectos. Se trata, por supuesto, de los doctores Daniel Sapsay y Alfredo Víttolo, que nos acompañan hoy. El doctor Alfredo Víttolo va a arrancar hablándonos un poco de la situación que estamos viviendo y la perspectiva constitucional que la misma presenta, y fundamentalmente relacionada con, bueno, el aislamiento obligatorio que vivimos. Hay sin duda un impacto importante en los derechos y en las instituciones, y eso creo es un tema muy relevante para tratar hoy. El doctor Alfredo Víttolo es abogado, es Master of Laws de la Universidad de Harvard, nada menos, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y Garantías en la Universidad de Buenos Aires, miembro de un sinnúmero de actividades y, por supuesto, un profesor, además de nuestra maestría, de grado y posgrado, y que ha escrito una multitud de importantes trabajos sobre la temática. Después, el doctor Daniel Sapsay, que también es abogado, tiene un posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de París II, en Francia, profesor titular de Derecho Constitucional en la UBA, e invitado de varias universidades extranjeras, como las de Estrasburgo en Francia, de Texas en Estados Unidos y la Internacional de Andalucía en España. Es director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional en la UBA y un destacado profesional y académico en materia constitucional. Ambos dos han tenido un protagonismo muy importante en los medios en los últimos tiempos, tanto como representantes del grupo de los profesores republicanos, como también por ser llamados por diferentes periodistas y medios
bueno, brindar su opinión sobre este momento tan particular que estamos viviendo en la Argentina y fundamentalmente su impacto en nuestras instituciones democráticas. Bueno, no quiero robar más tiempo, creo que esto como presentación está, así que si les parece, vamos a escuchar directamente al doctor Vítolo. Les recuerdo que el pedido de tener los micrófonos cerrados para evitar ruidos ambientales y la invitación para hacer las preguntas por el chat en el momento en el que surjan. Las vamos a contestar al final, pero no dejen de hacerlas. Bueno, gracias. Sin más, Alfredo, adelante. Gracias, gracias Ramiro, gracias a SEADE por la invitación a dar esta charla junto con Daniel. Es muy lindo poder compartir con él, con mi presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, además, en este aspecto. Pero yo quería comenzar la charla un poco abriendo la temática por la cual estamos reunidos, recordando una escena que siempre se cuenta anecdótica, que nunca sabremos si fue real o no, que tenía lugar cuando en Filadelfia, en 1787, los convencionales constituyentes estaban debatiendo el texto de la que sería la Constitución de los Estados Unidos. Esa convención sesionaba en secreto, no sesionaba a puertas abiertas. De hecho, no hay versiones taquigráficas, sino que lo que conocemos lo conocemos en función de los relatos que hay de quienes participaron de la convención. Y, y una tarde salía uno de los más carismáticos convencionales, ese que todos conocemos por su imagen en el billete de $100, ese billete que hoy parece que es de otro mundo, ¿no? Benjamin Franklin. Franklin era un personaje mediático, era un personaje de una tremenda exposición pública y además era una especie de ídolo popular en Filadelfia, en su tierra de origen. Y cuenta la anécdota que saliendo Franklin le pregunta a una señora, doctor Franklin, díganos, ¿qué están haciendo? ¿Qué nos van a dejar? ¿Una república o una monarquía? Y allí vino la respuesta de Franklin, que es la que ha pasado a la historia, que dice, una república si es que pueden mantenerla. A republic if you can keep it. Esto marca una pauta central de la estructuración del modelo de gobierno. La república no es sencilla. La república requiere una cantidad enorme de concesiones, de sacrificios, de limitaciones a las mayorías, de limitaciones al ejercicio del poder, que son centrales para que el sistema pueda funcionar como tal. En febrero de este año, un par de semanas antes que se decretara la pandemia, una revista jurídica me pidió un artículo y yo escribí mi artículo que se publicó sobre fines de febrero, los primeros días de marzo, no recuerdo exactamente la fecha, y escribí sobre las repúblicas, y escribí exactamente sobre si los argentinos éramos o no republicanos. De hecho, se llamaba así, ¿somos republicanos los argentinos? Con signo de pregunta. Y antes de que naciera para Ramiro profesores republicanos, por lo menos en mi conocimiento, sé que existía hace más tiempo, pero ¿somos republicanos los argentinos? Y yo llegaba a una triste conclusión, y esta triste conclusión es que no, es que los argentinos no somos republicanos. Nos falta mucho para incorporar en nuestra vida cotidiana los requisitos centrales del sistema republicano de gobierno. O sea, no hemos sabido mantener esas premisas que Franklin decía, ¿no? Si es que pueden mantenerlas. Y esto lo estaba planteando antes de la pandemia. Imaginémonos hoy, dónde estamos parados en este escenario. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha sacado la máscara, nos ha demostrado nuestro ser nacional en nuestra peor vertiente.
y también en nuestra mejor, podemos decirlo de las reacciones que se han generado, pero lamentablemente no estamos viendo. Pensemos sencillamente que en diciembre del 2019, con el cambio de gobierno, el nuevo gobierno dictó una ley ómnibus de emergencia en todos los ámbitos del ejercicio del poder, tomando una vieja máxima que la Corte Suprema había adoptado en el caso Abico contra De la Pesa, que dice que la emergencia da ocasión para el ejercicio del poder, un poder mucho más fuerte, una restricción mucho más amplia de las libertades individuales, con la finalidad de sobrellevar esa emergencia. De todos modos, siempre la emergencia había estado sujeta al fuerte control del Poder Judicial, que con un importante grado de salvaguardia de respeto al hallazgo legislativo, siempre legislativo, nunca del Ejecutivo, protegía o funcionaba como árbitro en esa limitación de las libertades individuales. Lamentablemente, desde 1930 hasta ahora, subvertimos el régimen de la emergencia, bastardeamos el régimen de la emergencia, transformamos la emergencia en lo normal. La Argentina vivió más tiempo en emergencia, sujetos a la voluntad fuertemente restrictiva de las libertades individuales de los poderes públicos, que en tiempos de normalidad institucional. Y cuando la emergencia llega de verdad, nos encontramos que nos quedamos sin límite, nos encontramos con que nos quedamos sin el sistema que preveíamos funcionar. Parecíamos el pastorcito mentiroso, ¿no? Ese cuento de que tanto bastardear la imagen, cuando llega el problema en serio, no tenemos la herramienta para solucionarlo. Y cuando llegó la pandemia, no sabíamos qué hacer porque teníamos la emergencia ya declarada. ¿Cómo íbamos a seguir actuando si ya habíamos declarado la emergencia? Y ahí recurrimos porque recurrimos como nación, somos parte de los estamos todos arriba del mismo barco, recurrimos como nación a un decreto de necesidad de urgencia que sobre la emergencia declarada agregó más emergencia en una anomalía fuerte institucional, ¿no? Claro, mirándola desde ahora, esto llevó a alguna discusión entre algunos si correspondía o no declarar el estado de sitio. Yo me inclinaba entre los que sí, pero la verdad termina siendo anecdótico, porque en definitiva, hoy por hoy el estado de sitio no significa absolutamente nada, porque lo hemos desnaturalizado también, estructuralmente. Y a partir de ahí comenzamos a vivir un escenario en donde trastocamos por completo el régimen de libertad constitucional. La regla de que todos podemos hacer todo salvo lo que esté prohibido, nadie será obligado a hacer lo que la ley nos manda ni privado lo que ella nos prohíbe, hoy por hoy desapareció. Y la regla es solo podemos hacer aquello que tenemos permitido. Primer trastoque del sistema. Que claro, entre el susto de la pandemia, el miedo a contagiarnos, y bueno, no te vas a preocupar por esto, ¿qué te vas a hacer problema? Imagínate cómo están los demás. Pero parecíamos el cuento del sapo en agua hirviendo, ¿no? Que nos íbamos calentando, estábamos cómodos, total, a mí no me toca. Y de golpe nos dimos cuenta que habíamos puesto nuestra libertad en manos de una persona y de un grupo de personas, y con un grupo de jueces que no se animaban y no se animan a contrarrestar la decisión del poder, porque a ver si todavía yo dejo entrar a mi provincia a alguien y ese alguien contagia a alguien y después me echa la culpa a mí, que soy el juez federal de ese lugar. Entonces, por miedo, tampoco cumplen con el objetivo. Y esto al mismo tiempo da pie a que nos demos cuenta que nuestro federalismo es mentiroso, porque el federalismo está pensado como y voy a hacer una cita que es un lugar común entre los constitucionalistas, yo sé que muchos de ustedes no lo son, pero
los constitucionalistas, esto para nosotros es un lugar común, es una unión indestructible de estados indestructibles, en donde todos formamos parte de lo mismo, no es que somos 24 provincias aisladas, y entonces por un lado dejamos hacer las provincias dejan hacer al presidente, y al mismo tiempo lo dejan hacer, entonces la excusa es, lo dejamos al presidente que haga, porque en definitiva, y si algo sale mal, la culpa es del presidente, pero al mismo tiempo nos encerramos y transformamos nuestras provincias, nuestros municipios, en verdaderas ciudades feudales, levantamos la muralla y acá no entra nadie si yo no lo digo. ¿Por qué? Porque vos que sos de afuera no vas a venir a contagiarme. Por las dudas, rompimos la estructura del federalismo. Y no importa nada ya, porque todo vale para salvarme yo. El miedo me lleva a que... Y si el miedo es mal consejero, también es una oportunidad enorme para el acrecentamiento del poder. Y esto ha sido reflejado en todos los instrumentos internacionales. Naciones Unidas lo recordó, la OEA lo recordó, la Comisión Interamericana lo planteó, distintos foros internacionales han planteado este aspecto, que la pandemia, usando el miedo como excusa, es una herramienta tremenda para avasallar las libertades individuales. Porque ante el miedo yo cedo todo. Pensemos en el siervo de la gleba del mundo medieval, ¿no? Que ponía todo con tal de que le brindaran protección porque venía el lobo feroz que me iba a comer. Yo todo lo entrego, todo lo entrego. Entonces, las libertades individuales han dejado de ser, lamentablemente, una prioridad de la sociedad. Y el que grita y plantea las libertades corre el riesgo de que le digan, ¿ves? Por tu culpa nos vamos a contagiar. Vos sos el responsable de que nos vamos a morir. Entonces, ¿sabes qué? Cállate. Pero insisto, el día que nos despertemos nos vamos a dar cuenta que hemos puesto nuestra vida, nuestra fortuna y nuestro honor en manos de personas que no son dioses, que se pueden equivocar, aún bien intencionados se pueden equivocar. Y ya ni que hablemos cuando son malintencionados. Porque, insisto, es una ocasión enorme para que el vivo de turno aproveche el poder que genera el miedo para generar reacciones. Y así inventamos sesiones virtuales donde prendo y apago los micrófonos cuando se me da la gana. Así aprovechamos las tomas de tierra, porque ¿cómo los vamos a sacar si están comprados? Después Daniel va a hablar mucho más de todo eso, ¿no? Aprovechamos y nos llevamos puesto a la República, nos seguimos llevando puesta a la República todos los días con la excusa de la emergencia. ¿Pero por qué? Porque a mí me cuesta mucho decir que hay un único responsable o un único grupo responsable de esto. Yo creo que en gran medida hemos sido complacientes con el abuso del poder, porque nos convenía, porque no hagas ruido, mirá si en definitiva funciona así. No hemos que no hagas solas, mirá todavía a ver qué pasa. De alguna manera hace falta el grito de ese chico en ese famoso cuento de Hans Christian Andersen, en donde Hans Christian Andersen plantea el cuento, el traje nuevo del emperador, ¿no? En donde un par de vivos le hizo creer al rey que tenían un tejido maravilloso, que solamente no podía verlo aquel que era un estafador, un mentiroso. Y era mentira, no tejían nada, tejían en el aire. Pero ¿cómo iba a reconocer yo que no veía? Me estaba autodefiniendo como mentiroso. Porque lo era, además. Hasta que en un desfile, mientras el rey paseaba desnudo, y nadie se animaba a decir nada, porque ¿cómo íbamos a decir que el rey estaba desnudo si no significaba que yo era mentiroso? Hasta que un chico, con la inocencia propia de un chico, le dijo, está desnudo, porque estaba desnudo. Nos está faltando, me parece, ese golpe republicano de señalar, los que estamos acá hemos señalado permanentemente esto, pero nos falta esto, ¿no? De reclamar esa lógica de que las instituciones cumplen una finalidad. El preámbulo de la Constitución es muy claro. El objetivo de la Constitución no es
atosigarnos, no es violentarnos, es asegurar la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, para todos los seres del mundo que vivan en el pueblo, en el suelo argentino. Y esta es la lógica, y es difícil. Una república sí pueden mantenerla. No es gratis vivir en la república. Es complicado, exige sacrificios, exige concesiones, exige respetar al otro. Pero cuidado, porque si cuando por temor, por conveniencia, porque no hagamos olas, porque a ver qué dicen, me dejo estar. Y cuando los poderes que están llamados a hacer los controles tampoco actúan, porque tengo que hacer el equilibrio, a ver si todavía alguien me mira mal y me pide un juicio político, a ver si todavía alguien trata de desaforarme, a ver si alguien me pide la renuncia, o a ver si no gano la próxima elección. Entonces empezamos con un problema serio, porque dejamos de colocar la república como valor para colocar el interés personal y rompimos la estructura de la república. Bueno, como se dan cuenta, la pandemia yo creo que nos ha servido para sacarnos las máscaras. Contrariamente con la idea del barbijo que tapa las caras, nos ha mostrado a los argentinos lo que somos realmente y también nos ha planteado la necesidad de que tenemos que cambiar si queremos tener un destino como nación. Hasta acá, después seguimos charlando. Muchísimas gracias, Alfredo. Muy, muy bueno. Lo dejamos para la charla posterior. Doctor Sapsay, adelante, por favor. Buenas tardes, mi agradecimiento por el honor de tomar parte en esta maestría, que sé que es sumamente de un nivel muy elevado y ya muy prestigiosa, a pesar del poco tiempo que lleva en funcionamiento, solo 2 años. Así que gracias, doctor Ramiro Salvochea, que ha sido el organizador de este encuentro. Me siento muy cómodo junto a Alfredo, ambos estamos en el comité directivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la que me siento muy honrado de ser el presidente. La introducción que ha hecho el doctor Vítolo sirve enormemente para que yo pueda recorrer, conforme a lo convenido, 2 de las situaciones que se producen en este momento en nuestro país y que realmente a todos aquellos que nos sentimos compenetrados con una república como proyecto de nación, quienes nos consideramos liberales en el sentido amplio de la palabra, poniendo el acento en los aspectos políticos, consideramos que en las 2 situaciones que yo voy a recorrer, lo que ha ocurrido con los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, por un lado, y por otro lado, el fenómeno de la toma o usurpación de terrenos, ponen absolutamente en juego muchos de los elementos que definen y que caracterizan a un Estado de Derecho, es decir, aquel régimen que es el sucedáneo del constitucionalismo. En lo que hace al primero de los temas, la situación de los magistrados mencionados, creo que debemos comenzar por recordar que desde que asumió la nueva administración, la finalidad de ir destruyendo los aspectos más característicos de la República, cuáles son los controles que deben necesariamente reinar en su seno, y allí siempre uno se acerca al pensamiento de Montesquieu, tal vez una de las figuras más relevantes en la construcción del constitucionalismo, con su libro El espíritu de las leyes, y con la noción, no solo la teoría de la separación de poderes, que ha tenido la magia de que a lo largo de mucho más de 2 siglos sea absolutamente imbatible, sea absolutamente imposible poder saltarla, por lo menos hasta el día de hoy, pues es la clave de bóveda para que se asegure la plena vigencia de nuestros derechos y libertades. Es decir, la función de control, como función máxima. Sin control no se puede poner en marcha el edificio
del que hablaba Benjamin Franklin cuando decía ojalá se pueda mantener. Yo recuerdo que también Hamilton, que también era un hombre muy emblemático y muy carismático, cuando sale de la Convención de Filadelfia, según cuenta otra anécdota, pero que está muy difundida, se le acercan periodistas, porque él también era un hombre mediático. No olvidemos que era uno de los que escribía los artículos que luego integrarían el Federalista en distintos diarios que existían en Nueva Inglaterra. La cuestión es que estos periodistas se le acercan, lo ven muy exultante, muy contento, y le preguntan a qué se debía esa felicidad. Y él dice es que a partir de ahora ya no gobernarán más los hombres, lo harán las instituciones. Claro, evidentemente fue la reacción de un gran idealista, de un hombre que pensaba que si se ponía en marcha una constitución, que no olvidemos que la de Filadelfia, cuando se la elabora, es solo la parte orgánica, no tenía parte dogmática, pensaba que era como una especie de mecanismo de relojería. Si los frenos y contrapesos tan característicos del derecho público estadounidense, los checks and balances, funcionaban, las garantías institucionales funcionaban, claro, los titulares de los poderes eran meros huéspedes del poder, que pasaban y que eran absolutamente, estaban constreñidos a seguir lo que yo denomino el guión institucional que está contenido en la ley fundamental. Todo esto hoy, con lo que está ocurriendo a nivel de la destrucción de los controles, de los cuales el problema de estos tres jueces es uno de los episodios más notorios, están poniendo de manifiesto que en estas latitudes, y también volviendo al si somos republicanos o no, las nociones más fundamentales del Estado de Derecho que creíamos que ya habían sido absorbidas, no lo están de ningún modo. Tanto están en tela de juicio y cuestionadas que muchas de ellas son negadas por los propios titulares de los poderes que deberían hacer lo necesario para que las mismas estén en pleno funcionamiento y operan de manera exactamente opuesta. No hay más que observar la primera etapa de este proceso de destrucción de los controles, que fue precisamente la designación de los titulares de los órganos de control, entre los cuales el caso más notorio para avalar lo que yo estoy argumentando fue la designación de Carlo Zanini al frente de la Procuración del Tesoro de la Nación. Es decir, el abogado de los abogados, el que debe dictaminar toda vez que se trata de la estrategia a llevar a cabo en un juicio donde está en juego el patrimonio del Estado, que va así a asesorar obligatoriamente al presidente de la Nación, a los ministros y a las cabezas de las distintas reparticiones, es un señor procesado por haber cometido graves delitos de defraudación al Estado. Por lo menos curioso. Además de ser absolutamente un amigo del poder K como ningún otro, porque lo encontramos ya en la intendencia de Río Gallegos cuando Néstor Kirchner la gana a fines de los 80 y después sucesivamente en todos los espacios. Esta situación se reproduce en la Oficina Anticorrupción y en la Unidad de Información Financiera, en donde se ponen al frente a personajes absolutamente ligados a justicia legítima, a la cámpora, y que jamás ocultaron sus designios. Tanto Carlos Cruz como Félix Cruz era relajar las funciones por las cuales se justifica la existencia de esos dos órganos. Recordemos que en el caso de Cruz, por ejemplo, dijo claramente que no se van a ocupar tanto a las cuestiones vinculadas con el lavado de dinero, sino más bien de sociedades en el exterior. Es decir, si esa unidad no está vinculada al control del lavado de dinero, no sé para qué está. Pero fueron las declaraciones, no hay más que mirar el archivo, del señor Cruz. Y Cruz ya desde el principio empezó a cuestionar cuál era el sentido de las atribuciones de la Oficina Anticorrupción en el sentido de ser la que motoriza las denuncias por corrupción y las que las impulsa.
y como denunciante. Bueno, esto que él avisó se concretó la semana pasada, ya directamente para mí cerró la cortina de la repartición, cuando directamente renuncia a continuar como denunciante de las 48 causas a las cuales renuncia. Yo creo que lo honesto hubiera sido cerrar el organismo, ya no sirve para nada. En este marco se produce también la idea de revisar los traslados de fuerzas de jueces ocurridos durante la administración anterior, la del ingeniero Macri. Se observan los casos de varias decenas de jueces, pero los que evidentemente más molestan son los nombrados, los 3 nombrados. 2 por haber sido trasladados de tribunales federales orales a la sala contencioso administrativo, perdón, la sala penal federal de la Nación, en donde habían confirmado los procesamientos de la vicepresidenta de la Nación en las causas de vialidad, los sauces, Otesur, entre otras. Es decir, había que sacarlos de encima y volverlos al lugar donde habían provenido. Esto se suscita en el seno del Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura que cuando se produce el traslado de ellos, había tomado la decisión de trasladarlos. Esa decisión de trasladarlos, a su vez, se vio confirmada por 2 acordadas de la Corte Suprema, la 4 y 7, que sintetizando estableció los siguientes estándares. Tratándose de jueces que operan dentro de la misma jurisdicción, competencia y rango, no hace falta un nuevo acuerdo del Senado. Es decir, más claro agua. Se trataba, evidentemente, de algo similar a la cosa juzgada, o si se quiere, la cosa juzgada administrativa, que no admite revisión. La revisión destruye la seguridad jurídica y transforma los actos jurídicos en una suerte de chicle. Es decir, que permanentemente y con alcance retroactivo, lo que veo aún más grave, se los puede revisar una vez que viene otra administración y se modifican las mayorías en los órganos que generaron esos actos. Ya allí estamos viendo la destrucción de gran parte del edificio institucional que nos da previsibilidad, nos da seguridad, pero que además en este caso se complementa con 2 principios básicos en materia de independencia de la justicia: la inamovilidad de los jueces y la garantía del juez natural, que no hace falta en este tan celebrado espacio que yo explique en qué consiste, pero que no hay duda que son 2 de las claves de bóveda para que haya un poder judicial independiente. Bueno, todo esto es lo que está comprometido con la decisión, yo diría vergonzosa, porque fue casi como una especie de linchamiento, en donde los jueces son sometidos a una especie de escarnio, como producto del cual, primero el Consejo de la Magistratura, volviendo sobre sus pasos, olvidando de que independientemente del cambio de mayoría o de que quien modifica, digamos, la balanza es una legisladora supuestamente de la oposición, que creo que tiró todo su prestigio a los canes, porque lo que hizo me parece de una gravedad extrema y ya no puede desconocer lo que ha afectado, porque es una persona muy preparada. Ello se le va, evidentemente, al Congreso, al Senado. En el Senado los canes estaban preparados con los colmillos para tirarse encima y destruirlos a dentelladas. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el espacio de semejante brutalidad, los magistrados interpusieron distintos tipos de acciones a fin de parar semejante disparate y no lograron satisfacción alguna en las distintas instancias. Inclusive la jueza en lo contencioso administrativo federal Biotti, que en un principio hizo lugar a una medida precautelar, que no fue cumplida por parte de la Comisión de Acuerdos del Senado, se
siguieron adelante sin ningún problema, como lo hicieron en su momento, porque acá todo se retrotrae a un sistema, que es el sistema acá, como lo hicieron en su momento con el doctor Eduardo Sosa, Procurador General de Santa Cruz, del cual me siento sumamente honrado de haber sido su abogado defensor. Logramos 4 sentencias en la Corte Suprema, pero no se cumplió ninguna. Creo que para el libro Gins, en eso puedo ser una curiosidad, haber sido el patrocinante de una situación tan absolutamente desconcertante y de frustración. Uno gana frente al alto tribunal y sin embargo las consecuencias son nulas. Digo porque todo está absolutamente relacionado, nada es por casualidad. Pues bien, ante esta escalada en donde finalmente esto termina en la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que con una lentitud digno de mejor causa, finalmente, transcurrido más de un mes, se toma conciencia, hay solo 2 integrantes, hay una vacancia, eso es otro aspecto de nuestro Poder Judicial Federal, que es la cantidad inmensa de vacantes, para lo cual sería muy necesario dedicarle toda una sesión porque está vinculado con el modo como se ha desnaturalizado la misma razón de ser del Consejo de Magistratura, con una composición que lo torna también absolutamente inservible o servible para ir generando poder judicial con jueces serviles. Para eso sirve, para generar serviles. Cuando se ve que no hay posibilidad de construir fallo porque los miembros de esa sala, perdón, uno de los miembros era subrogante o es subrogante, el doctor Gallego Frediani, que como era una situación similar, decide excusarse. Y los otros 2, uno pensaba en un sentido y el otro en el otro. Finalmente la Corte, como bien sabemos, hace lugar al per saltum, y en los considerandos del per saltum creo que muy adecuadamente pone sobre la mesa la situación precisamente de gravedad institucional, en donde estaban en juego los principios que ya vimos. Ahora bien, la tortuga que es esta Corte Suprema ya está empezando a desesperar a la República. Porque inclusive hace unas semanas, si ustedes recordarán, que venció la licencia que le concedió a los 3 jueces para que no lo volvieran a los lugares de origen, porque si lo hicieran es una manera de confirmar por actos propios que están aceptando lo que se decidió inconstitucionalmente y que ellos consideran que así es. Pues bien, este es un tema que da mucha tela para cortar, pero debo partir al otro, nada menos que la toma de terrenos, que también tiene en común con el anterior el modo como hace absolutamente vibrar, yo diría, prácticamente destruye muchos de los aspectos fundamentales del Estado de Derecho. En el primer lugar, observamos un ataque artero al derecho de propiedad. Esto no es nuevo. Esto es el producto de una prédica sostenida que tiene mucho tiempo. Lo que yo, de algún modo, resumo de la siguiente manera. Se lo presenta como el producto de una suerte de mezquindad o de egoísmo de algunos, los ricos, en detrimento de los que no tienen nada y que por lo tanto debe ceder para satisfacer las necesidades, en este caso de vivienda, de aquellos que no sé por qué de alguna manera están ahí relacionados con los primeros, como si el estar desprovistos de viviendas fuera la culpa de quienes tienen derecho de propiedad sobre tierras, sobre bienes, sobre casas, sobre edificios, etc. Eso es una locura, ¿no? Entonces aparece una suerte de construcción de un argumento Robin Hood. Aparecen los buenos muchachos que empujan, ya vimos claramente que es así, empujan a la rapiña. Es decir, a la ocupación abiertamente de la mano de intereses clientelísticos, de la mano de punteros de la peor calaña, sectores de especulación inmobiliaria que los usan para que precisamente ocupen y luego ahí se hacen pingües negocios. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Y se olvida que en realidad la desgracia de los alrededor de 3 millones de familias que no tienen vivienda no es el producto de algunos malos que han accedido con su esfuerzo y con su trabajo, el 99%, para lograr ser propietarios.
De ninguna manera, porque donde no hay derecho de propiedad no hay desarrollo, no hay progreso. La propiedad es tal vez en un sistema liberal, que es el que nuestra Constitución ha adoptado, les guste a algunos o no les guste, es el gran acicate, el gran impulsor, no solo para el desarrollo y la prosperidad de quienes logran acceder a ella, sino la de todos los demás, porque estos emprendimientos son los que derraman, en el amplio sentido de la palabra, generan trabajo, producen descubrimientos, posibilitan el desarrollo en sentido amplio de una sociedad. Pues bien, el error es la falta de políticas públicas adecuadas. Por el contrario, las más de las veces en este campo lo que hemos visto son políticas horriblemente demagógicas. Y donde también esta utilización clientelística de la gente es un modo también de lograr fieles, de lograr votos cautivos, ya no solo a través de los planes, sino acá se le adosa un combo. También te doy algo, porque la idea es ocupa que algo conseguirás. Te daremos un crédito para que mejore la vivienda que ya tienes, porque se ha visto que muchos tienen. No son solo los que no tienen, quieren algo mejor. O inclusive acá mismo te podemos dar un terreno, etcétera, etcétera. Es en ese marco en el que intervienen otros dos sucesos que por su gravedad merecen un tratamiento aparte. Me refiero al caso de la Patagonia, con el fenómeno, el recrudecimiento del fenómeno mapuche. Es decir, la existencia de un pueblo preexistente que aduce, que presenta su vocación de recuperar una porción muy grande del territorio de la Argentina que considera que le pertenece. No reconoce ni a la nación argentina ni a los símbolos patrios, y hemos visto inclusive ni siquiera a los gobernantes, porque en uno de los funestos, dramáticos y horribles episodios que vimos fue el modo como se la maltrató a la gobernadora de Río Negro cuando se acercó a un grupo para ver de dialogar, se la insultó, se la puteó, vamos a decir directamente el término, y además se le dijo que de ninguna manera la consideraban autoridad. Para ellos el lonco y la pichi, no sé cómo se llama la mujer, no es pichi, pero algo parecido, son las autoridades, no la gobernadora. Pero además, no solo la voluntad de ellos es ocupar territorio, es depredar. Creo que como producto de la intimidación, me parece que revela la presencia sin duda de elementos montoneros o terroristas del foquismo. Algunos dicen que detrás de eso también hay consultores cubanos, no lo sé, no tengo las pruebas, pero es muy curioso cómo operan. Y lo más curioso de todo es cómo lo hacen a la luz del día y sin que exista de parte de las autoridades reacción alguna, más bien complicidad. Porque sobre todo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI y sus autoridades, han actuado de manera delictual. El vicepresidente, que es de origen mapuche, se dedica a llevar a personas, se lo ha atrapado, son hechos objetivos, para instalarlos que concreten tomas de terrenos. Pero además se ocupa de llevarles alimentos, bebida, etcétera, para poder sostener esas ocupaciones. Y la presidenta, la ex senadora Magdalena Odarda, yo no sé si está realmente en sus cabales, me parece que no, porque se ha transformado en una impulsora de la creación y el nacimiento de la nación mapuche a través de la cesión de una porción de territorio para que se establezcan en esos lugares, porque según ella, con una fundamentación tan profunda como la siguiente, no se sienten argentinos, no se los puede forzar. Hay que darles la posibilidad de que tengan su propia tierra. Después de todo, el inciso 17 del artículo 75 habla de los derechos de los pueblos originarios, de la posibilidad de retornar, de retomar las tierras que milenariamente ocupaban ellos, con una interpretación muy libre, ¿no? Pero también acá hay otra defección del Estado. El Estado no se encargó de reglamentar de manera adecuada eso,
y la ira, la bronca creció cada vez más. Y ahí nos encontramos ya directamente, para mi modo de ver, con una guerrilla actuando. Y el tema de los Echeveres, y con esto voy a terminar. En el tema de los Echeveres se da algo escandaloso. ¿Por qué digo escandaloso? Porque asistimos por primera vez, y no sé por qué esto no se lo ha dicho, yo lo dije el sábado en la audición de Magdalena, Ruiz Guiñazú y quienes me entrevistaban, los Wiñaski y Laura Di Marco y Magdalena, realmente se vieron sorprendidos de que tiene razón. Es una intervención federal de hecho. ¿O qué es sino esta suerte de irrupción de 70, 80 personas, entre los cuales varios funcionarios y algunos importantes, que tomaron parte de la irrupción ilícita y delictiva en esos terrenos, que tomaron parte inhibiendo y tratando absolutamente de intervenir sobre la justicia provincial o por sobre ella, inclusive de una manera totalmente salvaje en una audiencia donde también Victoria Dondas por Zoom gritaba a los fiscales, a los jueces, etcétera, aprovechando de manera artera de un problema sucesorio dentro de una familia. Nunca vi yo que el Estado se involucrara de esta manera para defender a una de las partes, en contra de toda evidencia, y generando en la solución que da ese juez, que por suerte habrá sido recusado, la total desigualdad entre las partes, hasta tal punto que no contento de no llevar a cabo el desalojo que dictaminaron los dos fiscales actuantes que debía de hacerse de manera urgente, sino que les aplica una suerte de bozal mediático a los Echeveres. Una cosa que yo nunca vi, pero que viola todos los estándares en materia de derechos humanos de la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Es un salvajismo pocas veces vista. Y por otro lado, veo también, y de esto no se ha dicho, que en realidad cuando uno escucha los designios del proyecto Artigas, del señor Grabois, que hemos visto con realmente sorpresa, que integra un organismo importantísimo del Vaticano y que ya no hay duda que tiene todo el apoyo del Papa, los designios de no nos equivoquemos de este señor es llevar a cabo una reforma agraria. Él piensa que no tienen que ser las parcelas de más de no sé cuántas hectáreas, yo no me acuerdo, y ya empezó porque no solamente aquí, en muchos otros lugares, no olviden que hace pocos días grupos que también responden a él intervinieron tomando dos municipalidades, por supuesto de la oposición, Olavarría y Junín, no poca cosa, que tuvieron que ser sacados a patadas, pero que permanecieron mucho tiempo y que rompieron mobiliario y bienes públicos. O sea que realmente es un depredador este señor, es gravísimo. Es decir, una reforma agraria hecha también a dentelladas. Yo soy contrario a la reforma agraria, no solo por un problema ideológico, por un problema de resultado, donde todos los lugares donde se la aplicó fue un fracaso tremendo, donde los más perjudicados fueron los mismos campesinos. Pero, si se la hace, se la tiene que llevar a cabo a través de una ley que tiene que discutirse, que tiene que poner en marcha una serie de estándares y de requisitos y demás. No es así como se la hace. Es decir, avasallando en nombre de una supuesta equidad de género y otra cantidad de elementos como los que toma el juez, que parece más un culebrón que una sentencia. Bueno, yo llego hasta acá, en eso estamos, creo que es gravísimo, creo que desde el 83, salvo los fenómenos de cara pintadas y demás, tocan en otro frente, no hemos asistido a una situación tan grave para nuestras instituciones republicanas como las que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, si me permiten abrir este conversatorio entre ustedes, me gustaría tomar un punto que creo tienen en común. El doctor Víctor de alguna manera hablaba de esta situación de crisis de las instituciones y de alguna manera del rol de los jueces en esta situación, jueces que de alguna manera, y creo que Alfredo ahí hubo
casi un llamado a la valentía, ¿no? De parte tuya, como que los jueces dejaron pasar esta situación, por lo menos así interpreté tus palabras, y un poco lo que usted, doctor, contaba en cuanto bueno, a estas situaciones puntuales donde de alguna manera hay una situación con 3 jueces particulares que son abandonados casi a su suerte por sus mismos pares, por el mismo Poder Judicial que de alguna manera, si bien no está dicha todavía la última palabra, inexplicablemente demora la aplicación de los remedios que parecería claramente corresponden en esta situación en la que se los pretende sacar por razones políticas de los lugares en los cuales el mismo órgano que ahora pretende sacarlos los puso, ¿no? Hay entonces, creo, una pregunta obligada que tiene que ver con el rol de la Corte Suprema en esta situación como máximo tribunal y último intérprete de la Constitución Nacional, que, bueno, me gustaría preguntarles a ambos qué les parece, dónde está parada la Corte y qué podemos esperar en esta situación del máximo tribunal. A ver, si querés comienzo yo. Sí, Alfredo. Creo que sí, a ver, yo hago una llamada al Poder Judicial a que se ponga los pantalones en la pandemia, en el control efectivo de la constitucionalidad de las leyes, que es su rol. O sea, los argumentos cómodos son preocupantes para la vigencia de instituciones. Si están ahí para ser jueces, no es para ser acomodaticios con el poder de turno, ¿no? Es triste esto, pero muchas veces... Y se pudo ver este problema en la audiencia en el Senado, en donde concurrieron los jueces mal trasladados en la teoría del Consejo de la Magistratura, salvo estos 3. ¿Por qué? Porque fueron convocados frente a la comisión para que solicitaba su acuerdo. Y los jueces que concurrieron, dejo fuera los 3 que no concurrieron, ni Bruglia, ni Bertuzzi, ni Castelli fueron, ninguno dijo, señores, yo vengo acá, pero quiero decirles que vengo acá porque me cita el Congreso, me cita el Senado, pero en modo alguno vengo a plantear que vengo a pedirles que me den acuerdo de nuevo, porque yo tengo que sostener que estoy bien nombrado. Sin embargo, ninguno de los jueces que fueron a la comisión, y pueden mirar la versión taquigráfica, yo escuché las 6 horas de sesión, pero está en la versión taquigráfica, ninguno de los jueces que concurrieron le dijo al Senado, señores del Senado, yo estoy bien nombrado, yo estoy bien nombrada, ninguno dijo eso. Entonces, de alguna manera, esos jueces están convalidando el accionar del Senado. Están reconociendo que todo ese tiempo que ejercieron sin derecho en el juzgado removido. Le sacaron el banquito a sus socios, a sus compañeros, que no es un problema de defensa corporativa, sino que lo que estaban haciendo era cuidando su quinta de su cargo, porque tenían miedo que les pasara lo mismo que a Bertuzzi, que a Bruglia y a Castelli. Porque ninguno se animó a decirle al Senado que estaban bien trasladados. Concurrieron, yo tal vez, a ver, si yo hubiera estado en esa posición, tal vez hubiera concurrido y hubiera respondido a las preguntas. Pero lo que jamás hubiera dicho es, señores, vengo acá a que ustedes me renueven el acuerdo, porque yo estoy bien nombrado, yo tengo acuerdo y tengo estabilidad. No vengo a replantear el punto. Entonces, cuando el Poder Judicial abdica de sus funciones esenciales, no tenemos más república. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte? Ponerse los pantalones, no buscar equilibrios. La Corte tiene que resolver para bien o para mal. Y en esta tiene que resolver, no puede patear la pelota. Yo lamentablemente, acá voy a hacer una crítica a un jurista que en otros casos fue muy bueno, que fue Carlos Fay. Porque Fay tenía una teoría de la cronoterapia. Pateemos la pelota para adelante y dejemos que la cosa se solucione sola políticamente. A veces no es posible la cronoterapia. Así tuvimos 15 años, 10 años para el corralito.
No podemos, la República no aguanta una corte que no se pone los pantalones y que no toma decisiones. Que si quiere decir que apoya la decisión del Ejecutivo, que lo diga y suma las consecuencias. Y que dice que si no, que lo diga y asuma las consecuencias. Pero una corte acomodaticia. Cuando la corte comienza a fallar en función de cómo sopla el viento, cuando los jueces avanzan o detienen las causas según cómo viene el humor político de turno, están dejando de cumplir su función de ser jueces de la nación. Porque el ser juez de la nación, en un sistema como el nuestro, en donde los jueces no solamente resuelven el conflicto entre particulares, sino que controlan al poder, requiere plantársele al poder y decir, señor, usted se equivocó, usted actuó mal, y bancarse las consecuencias, porque de esto se trata. Si no tienen las agallas suficientes para decirlo, no pueden ser jueces. Este es el problema. No, cuidado a ver si me pierdo el cargo, ¿no? A ver, cuidado a ver si me enjuician políticamente por lo que digo. Entonces somos más apegados al cargo que a nuestra misión institucional. Entonces no trabajo, o sea, pueden ser trabajadores esenciales los repartidores de comida, pueden ser trabajadores esenciales los cajeros de supermercado, pueden ser trabajadores esenciales los empleados del transporte público. Ahora, un juez no puede ser por cuidado a ver si te podés contagiar. Déjense de hinchar, por favor. Esto es la falta, insisto, no tenemos valores republicanos, lo que tenemos es, cuidamos nuestras quintas. Entonces sí, vos me decís, Ramiro, si llamo al coraje, sí, por supuesto que llamo al coraje. A ese juez que no se anima a decirle al gobernador de su provincia que está actuando violando el federalismo, porque después tienen que encontrárselo todos los días. Ese es el problema. Y entonces, ese es el problema que tenemos los argentinos. Cada uno miramos nuestras quintas individuales y nos olvidamos que estamos todos arriba del mismo barco. Y ese es el problema de fondo, que es un problema, insisto, no es un problema ni del kirchnerismo ni del macrismo, es un problema de los argentinos. Cuidamos nuestras quintas individuales. Mientras no me toquen a mí, ¿sabes qué? Morite. No me importa. Este es un poco el problema que yo veo. Daniel, tu oportunidad. Sí, no estaba esperando si Ramiro me quería dar la palabra. Efectivamente, comparto absolutamente lo que dice Alfredo. Yo agregaría que tanto Ramiro como Alfredo como yo integramos Profesores Republicanos, que es una organización muy reciente, tiene solo 2 años, yo me integré este año, pero que es impresionante la cantidad de proclamas y de posturas que ha tomado públicamente sin ningún cálculo, realmente jugándose en un medio en el cual el que se juega está muy marcado. Hay que ser absolutamente respetuoso y leal a aquellos que tienen poder, lo cual es gravísimo. Yo recuerdo que la semana pasada hubo una jueza mendocina, la doctora Alejandra Mauricio, que conozco de hace muchos años por una relación con parte de la familia de ella, que son íntimos amigos míos, que a mí me llamó la atención porque fue un día durante el espacio en Radio Mite de Cristina Pérez, que me llama el productor de Cristina, en ese momento yo no lo estaba escuchando, me dice, doctor Sapsay, una jueza mendocina que decidió declarar inconstitucional los DNU en materia penal. Y mientras está conversando nos cuenta que se inspiró en su pensamiento de haberlo escuchado en los medios, y eso le sirvió para tomar fuerza y fundar su sentencia. Lo cual la verdad que a mí me generó una enorme emoción. ¿Le gustaría que le demos la sorpresa de que los crucemos en la conversación? Disculpe la hora, son las 11:15, pero no tengo ningún problema, desde ya, un orgullo. Bueno, y conversamos. Pero lo que voy es que fue la única, una jueza de provincia, de la provincia de Mendoza, y lo que comentamos cuando hablábamos era que, en definitiva, y ella lo sostuvo firmemente, un juez está para jugarse y si no, que vaya a hacer otra cosa. ¿Qué es eso? Tengo miedo, no conviene, miro. Y esto es trasladable a la Corte Suprema, lamentablemente. Fíjense que todas las especulaciones en los distintos comentarios que surgen, cómo van a fallar, se ve que en lo que sería la postura de los jueces, salvo la del presidente, que aparentemente ya tiene una posición bien tomada, confirmando la posición que sostuvo en las acordadas. Porque acá además ir en contra de eso es demostrar
que ni siquiera se protege la posición ya tomada por ellos. Los otros, en cambio, es una especie de cálculo. Inclusive algunos se considera que no van a votar o van a hacer una cosa híbrida porque son muy amigos del presidente y no lo quieren defraudar. O que tuvo que ver fundamentalmente en la designación el caso de Elena Hayton, y entonces de ninguna manera ella va a efectuar un acto que lo deje tan mal parado. Y los otros, que podrían, digamos, llegar a una decisión de 3-2, acorde con lo que decida el voto que ya habría redactado hace bastante el doctor Rosenkrantz, están calculando aparentemente qué les conviene más, si quedar mal con el gobierno o quedar mal con la sociedad. ¿Cómo los quedan mejor parados? Es algo inconcebible, porque yo creo que si esto es cierto, y lo dice Morales Solá, no lo dice cualquiera, lo habrán leído, entre otros comentaristas, pero para mí el más serio es Morales Solá, que además penetra y conoce muy bien la tela de lo que pasa dentro de la Corte. No van a fallar, no se preocupan por defender la República y fallar conforme a derecho. Van a fallar del modo como puedan quedar ante una situación tan compleja, mejor parados. Pero aparte se han peleado como perros y gatos, lo que es un ejemplo horroroso y que se vea prácticamente a la luz del día, más horroroso aún, que en un momento tan difícil por lo que atraviesa el país, los 5 jueces de la Corte Suprema aparentemente no se pueden reunir porque se sacan los ojos, más o menos, se insultan, se maltratan. Es una cosa realmente miserable. Así que lo que se puede esperar de la Corte, yo hasta hace poco esperaba realmente que iba a ser consecuente con haber concedido el per saltum, porque si no, ¿para qué lo concedió? Que iba a ser consecuente con la posibilidad de mantener la posición que tuvieron hace 2 años nada más, que era como obvio. Sin embargo, hoy ya no estoy tan seguro. Y me parece desesperante, porque además, gran parte de la sociedad, hoy creo que la mayoría, tiene una suerte de sarampión cívico, como yo no me canso en decir, es una reacción extraordinaria de manifestarse de todas las formas posibles, porque está desesperada la sociedad, porque tomó conciencia de que acá se juegan sus derechos y sus libertades fundamentales. Así que ojalá que esto lo escuche la Corte, que sirva como invocación, como un pedido extremo. Hagan algo, muchachos, no puede ser. Y por último, no es cierto que la Corte no tenga un plazo para dictar sus sentencias. Y en ese sentido me apoyo en un excelente artículo que escribió ahora más o menos un mes Néstor Pedro Sagüesa en La Nación, donde explicó por qué el plazo razonable, reconocido en tratados internacionales, en particular el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, constriñe también a los miembros de la Corte Suprema a tenerse al dictado de las sentencias dentro de plazos razonables. Realmente es descorazonador. Creo que todos estamos en un momento, ese sarampión cívico al que hacía referencia, doctor, es esa sensación de abismo que tenemos ahí, ¿no? Ahora, hay una pregunta que yo me hago y que quizás es un poco más práctica y que les quería hacer a ambos. Si la Corte fallara en contra de estos 3 jueces, ¿qué pasa con sus sentencias durante los últimos años? ¿Pierden valor las condenas, por ejemplo, efectuadas por estos jueces? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Cómo lo ven? A ver, yo creo que primero, y en esto quiero ser muy claro, si la Corte fallara en contra de estos jueces, lo que para mí sería un error jurídico serio, tendremos que criticar la sentencia pero cumplirla, a menos que podamos sostener y justificar que existe una presión o porque si no, no podemos jugar con las instituciones según cómo nos va en la feria. Primera regla puntual. Ahora, si fallara a favor de los jueces, la propia jurisprudencia de la Corte, en el caso Rosa, sostuvo que ese tipo de declaraciones no invalida lo actuado hasta ese momento, con lo cual todo lo actuado tiene validez. Es más, inclusive si estableciera que estos jueces, vamos al escenario que dice algún sector de los comentaristas políticos que podría ocurrir, de que diría que, bueno, se quedan en el cargo hasta tanto
que es un argumento que yo no creo que tenga sustento jurídico, pero es otro tema eso. Si dijera que se queda en el cargo hasta que se renueven los cargos, todo lo que actúen también tendría validez. O sea, no habría una invalidación ni una nulificación de todo lo actuado. De hecho, en el caso Rosa, sobre el tema de subrogancias, hace ya como 10 años, la Corte dijo precisamente esto, ¿no? Que todo lo actuado no quedaba invalidado por el hecho de que se declararan inválidos las subrogancias en ese momento. Claro Sí, que si la Corte se desdice de lo que dijo hace 2 años ahora, también podría pasar, ¿no? Todo es posible. sí, pero coincido con lo que dice Alfredo. En lo que se considera una posición intermedia, es decir, van a confirmar los traslados, pero al mismo tiempo van a decir que ellos van a permanecer en esos cargos como si hubieran sido cargos transitorios hasta tanto tramiten los cargos y se designen a los sucesores, no solo por el caso Rosa, sino que estoy convencido que ellos lo van a aclarar, que todos los actos dictados por ellos en el pasado, como así también los que dicten durante la permanencia, son válidos. Eso creo que no va a estar en cuestión. Pero igual, lo que implicaría como consecuencia es gravísimo. Es gravísimo porque esto se va a trasladar a muchos otros casos similares. Con lo cual, es un tembladeral y, además, los jueces, si la cabeza del Poder Judicial, aquellos que son valientes y honrados, no es capaz de protegerlos, ¿cómo quedan todos los miembros, digamos, independientes del Poder Judicial? Desguarnecidos, debilitados. No tengo duda que implicaría como resultado ya la total captura del Poder Judicial por parte de la vicepresidenta. Cumpliría con su cometido. Por eso hoy se decía que en la Corte, o algunos miembros de la Corte, pareciera que le tienen miedo. No entiendo por qué le tienen tanto miedo. Que ella sabe algo de ellos, hay carpetas. Digo, porque si no, no puedo entender. ¿Cuál es el miedo? Lógico. Hay otro aspecto de las instituciones que, bueno, a la que todavía no le dedicamos un espacio y que me parece que correspondería hacerles una pregunta, y que tiene que ver con la creación de este observatorio Nodio, ¿no? Que tanto ha dado que hablar en la prensa. Me gustaría, si me pudieran contar cuáles son sus pensamientos sobre ese supuesto observatorio en favor, según lo que dice, de la libertad de expresión. A ver, creo que acá también vamos a coincidir. No has conseguido tener un debate entre dos posturas contrapuestas. Creo que acá vamos a coincidir. En primer lugar, algunas de las excusas que se usan para el nodio es que esto es común en el mundo. Falso, falso. Absolutamente, o sea, esto es fake news en el sentido absoluto de la palabra. O sea, los pocos observatorios que puede haber son observatorios generados de la sociedad civil, nunca es del Estado. O sea, a mí no me parece mal que que una agrupación de sociedad civil se dedique a rastrear si una determinada noticia es falsa o no. De hecho, tenemos dos aquí en Argentina, chequeado.com, que podrá gustarnos más o menos cómo lo hace, pero busca si las informaciones son reales o no. Pero no tiene un control estatal. O sea, el gran hermano de Orwell diciendo qué es lo fake y qué lo es no fake, aparte nos encanta usar la palabra en inglés, ¿no? El fake news queda bárbaro, queda moderno, pero es grotesco, es de una grosería tan grande, como es la misma grosería que escucharlo a Parrilli, en definitiva, que es amigo de Daniel, sé que se quieren muchísimo. Cada vez que se cruzan se tiran flores. Pero, a ver, tiene ese nivel de grosería. O sea, creo que no merece, realmente no merece ni 30 segundos de, porque no pasa ninguno de los tests, porque a ver, ¿qué va a hacer? Vamos al escenario, supongamos que yo difundo noticias falsas, difamatorias, grotescas, bueno, ¿y cuál va a ser la consecuencia? Este es el punto, no existe, ergo no tiene nada que hacer. La libertad de expresión tiene casualmente esa particularidad tan dura, ¿no? De que yo me tengo que bancar lo que digan de mí, y si alguien me causa un daño con lo que dicen de mí,
me lo tendré que bancar. Yo tengo menor exposición pública que Daniel, pero el señor Berbisky durante 2 años me hizo blanco de sus páginas y me dedicó fotos y páginas enteras en página 12, diciéndome de todo, que yo era un defensor de genocidas, que yo era un antiderechos, y de alguna vez me decían, ¿te vas a hacer algo? No, le digo, es parte de la consecuencia de estar. Me la tengo que bancar. Obviamente, si con esa acción me genera un daño concreto, puntual, ahí tendré el reclamo por la vía yo, pero no porque alguien viene y me dice esto es una fake news. Es parte de o sea, la dinámica de la libertad de expresión requiere de vuelta el cuero duro, requiere el cuero duro. Y esto es un tema central. Tengo que aceptar las reglas del juego, que es, me como las injurias, las calumnias. ¿Por qué? Porque estoy en la palestra pública. Y si estoy en la palestra pública, me tengo que bancar. La expresión se combate con más expresión. Por supuesto, con el límite del daño concreto y agravio directo, en donde el damnificado tiene el derecho a reclamar. Punto. Este es el límite. Pero que el Estado venga a decirme qué es lo fake y no fake y actuar en contra de las expresiones de odio, que vamos al peor escenario, ¿no? Supongamos que alguien sale a hacer una defensa pública del genocidio o la negación del genocidio. Esto es algo que en el modelo europeo se está discutiendo, ¿no? El negacionismo como regla. Yo me inclino mucho más por el modelo norteamericano, de toda expresión es posible expresarla sin perjuicio de las responsabilidades de las que yo pueda incurrir como consecuencia de los hechos que hago, ¿no? Ese es un poco el punto. Yo, sin embargo, le veo una gravedad muy grande por lo siguiente. En primer lugar, la existencia de semejante energúmeno opera como un modo de censura indirecta. No olvidemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 13, no solo refiere a la censura directa, es decir, la censura previa, sino que dedica un párrafo entero y claro sobre cuáles son las restricciones indirectas, como las menciona. Y en definitiva, más allá de que da una cierta casuística, la deja abierta, pero lo que uno infiere que es toda acción susceptible de entorpecer la posibilidad de la comunicación libre y del intercambio de ideas libre. Acá, evidentemente, que se recopile, que se estudie, que se analice, que se ponga bajo la picota aquellas personas que desde los medios de comunicación expresan odio y marcarlas, ya opera como algo muy, muy grave y muy peligroso, sobre todo si lo juntamos con lo que está pasando en el Juzgado Federal de Dolores, que cierra el tema. ¿Por qué digo cierra el tema? Porque allí se lleva a cabo un proceso pernicioso, nocivo, contra natura, que surgió, como ustedes recordarán, de una operación de forum shopping, como pocas veces se vio, que se comunicó por el actual Eduardo Valdés, actual legislador, ex embajador ante el Vaticano e íntimo amigo del presidente. ¿Qué fue lo que suscitó? Suscitó la existencia de hechos para hacer nacer una competencia territorial de un juzgado en una causa donde jamás debió de tener competencia y así tener el juez propio, Ramos Padilla. Cuando los hechos que se denuncian, alrededor de 30, todos tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires. Frente a esta absoluta aberración, la alzada, que es la Cámara Federal con sede en Mar del Plata, la alzada del Juzgado Federal de Dolores, le dio una competencia provisoria, que no sé por qué quiere decir eso, pero evidentemente es como por lo menos una misión temporaria y cómo acelera los cambios. Bueno, este señor ahora en sus últimos hechos, y después de, no olvidemos, haber pedido, porque todo está relacionado, a la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que no es un órgano parajudicial ni tiene competencia en materia de peritaje, sin embargo,
que analizara la actitud psicológica de Daniel Santoro, el juez de investigación que lleva precisamente la investigación de muchos de los casos de corrupción más importantes, entre los cuales varios que comprometen seriamente a la señora de Kirchner. Pues bien, allí se habla de una aptitud psicológica que sería como dañina, una invención que recuerda más bien a la Gestapo o a la KGB. ¿Qué es eso, una aptitud psicológica? Y en la horrible sentencia que Santoro firma para ampliar el procesamiento y acusarlo como miembro de una asociación ilícita, como si el investigador fuera la misma fuente, directamente habla de operaciones de acción psicológica. Las operaciones de acción psicológica son militares. ¿Cómo va a involucrar a un periodista? Pero aparte, antes de la ampliación no lo citó, con lo cual violó de manera absolutamente grosera el debido proceso. Entonces, ¿a qué voy? Cuando uno une el nodio con esto que está pasando en Dolores, y que creo que en otros lugares también, por lo menos hay una cantidad de situaciones en varias provincias, como San Luis, Formosa, Santa Cruz, etcétera, donde se está persiguiendo de todas las formas posibles a los pocos periodistas valientes independientes que quedaron. Cuando se une todo, más el nodio, más las declaraciones de Miriam Lewin, que han sido horrorosas, más allá de lo que dice Alfredo, yo no lo tomaría tan a la ligera. Realmente me parece de una gravedad extrema, es decir, que la libertad de expresión en la Argentina está muy amenazada, por favor. Yo lo veo así. Sí, yo para que aclarar, yo no es que lo tome a la ligera, ni mucho menos, creo que tiene la gravedad que acaba de señalar Daniel. Bueno. De hecho, la idea del efecto amedrentamiento sobre el periodismo de investigación, el secreto, la afectación de las fuentes de del secreto de las fuentes de investigación periodística, tiene una gravedad inusitada. No, O sea, sí. o sea, el nodio es parte de toda una estrategia. En el mes de julio pasado, el 8 de julio, un grupo de intelectuales y yo presentamos ante el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas un pedido de acción, puntualmente antes del nodio, vinculado con estos hechos, ¿no? Con lo que había sido el apriete, el procesamiento de Santoro, el apriete a Cristina Pérez, mandándola a estudiar, el apriete a ¿cómo se llama esta otra periodista? Se me fue el nombre, cuando le dijo, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Viviana Canosa. A Canosa, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo. Sí, sí. Palabras que dichas por una persona común no generan nada, pero cuando son dichas desde el poder, lo que buscan es generar, mejor no hablo, porque mejor no me meto, porque a ver si todavía alguien me dice algo, o a ver si aparece algún loquito que quiera hacer justicia por manos propias y me va a pegar un sopapo cuando salgo de la radio, o cuando salgo del canal de televisión, o me espera en mi casa. Y esto es lo más peligroso, porque vamos generando una cultura, y por eso yo no quiero que me saquen de contexto lo que digo que son disparates, pero en modo alguno pretendo minimizar el impacto de esto, que es tan grave como lo señaló Daniel, ¿no? No, yo no, tal vez fue mala la expresión tomar a la ligera. Yo quise como completar lo que vos dijiste y estamos de acuerdo, es gravísimo. Porque ahí está la censura indirecta, es lo que desean. Y hubieron otros periodistas que también fueron amenazados, el caso de Longobardi, de la Nata, de Diego Leuco y varios más, que se los puso en una lista inclusive. Además, no olvidemos de las anteriores administraciones Kirchner lo que ocurrió. Y yo sufrí gravísimas amenazas sin ser periodista, así que sé muy bien de lo que son capaces. A mí se me inició un juicio por traición a la patria, inventando cualquier tipo de hechos, junto a otros, ¿no? Con lo cual sé lo que son capaces, así que tenemos que estar muy preparados. Sí, y después también la desinformación de redes. La sentencia del juez de Dolores tiene 1000 fojas. Es una especie de novela, que yo la recomiendo como una lectura de una novela de espionaje de John le Carré, salvo que John le Carré escribe con bastante mejor pluma que el juez,
pero es espectacular las ganas de generar una trama que no existe, que claramente no existe. A ver, que yo no digo que no haya existido, no quiero meterme en el tema de fondo, pero que claramente el periodista que investiga eso no tiene nada que ver, es otra cosa. La libertad de expresión, insisto, incluye el secreto del periodista que conoce el acto delictivo de no explicar, de no revelar la fuente, y no por eso es cómplice. Y esto fue específicamente lo que los constituyentes en el año 94 incorporaron expresamente en la Constitución. Sin duda. Y yendo al otro extremo, ¿no? Porque de alguna manera estos son todos señales como de una centralización y un uso arbitrario y dirigido políticamente del poder. Llama la atención, vuelvo al tema de la toma de tierras que el doctor Sapsay describía hace un rato. Llama la atención como en ese aspecto parecería como que hay una amenaza de vuelta a una sociedad preestatal, ¿no? Donde de alguna manera hasta es de esperar algún tipo de desenlace o de reacción social de mano propia, donde quizá por defender sus tierras terminan, bueno, habiendo literalmente una batalla por la ocupación de un terreno. O sea, ¿cómo se da cómo ven ustedes esta paradoja donde de un lado parece haber un poder centralizado y más fuerte, y del otro lado parece haber un poder ausente, que de alguna manera deja que el particular recupere hasta el uso de la violencia frente a estas situaciones? ¿Qué opinión les merece esto? Bueno, por eso yo decía al principio que estos sucesos ponen en tela de juicio los fundamentos mismos del Estado constitucional de derecho, que es el monopolio del uso de la fuerza en manos de la autoridad. Acá se está admitiendo la posibilidad de que esto se haga de manera anárquica, pero respecto de los protegidos del poder. Si no lo son, se los combate y se los penaliza. Fíjense ustedes, hoy se abrió la posibilidad de que turistas de limítrofes vengan a la Argentina. No hay duda que el objetivo es poder recibir dólares. Pero en cambio, un formoseño que no estaba en Formosa al momento en que se declaró la cuarentena, no puede volver a su casa en Formosa porque supuestamente es potencialmente transmisor de coronavirus. Ustedes se dan cuenta que es absurdo, que es contradictorio y que no tiene ni pies ni cabeza hacer una cosa así. Pero es lo que asistimos permanentemente. Es decir, ya las reglas no son iguales para todos. Algunos son más iguales que otros. Recurriendo a La rebelión en la granja de George Orwell, que en muchas cosas nos está recordando Orwell, porque también con el nodio parece salido de 1987, ¿no? Tal cual. Bueno, a ver, si les parece, yo abriría a algunas de las preguntas del público. Tengo un montón de comentarios. En primer lugar, destaco los piropos de alguna manera de los oyentes hacia los expositores y lo que se ha hablado hasta ahora, pero hay algunas preguntas en particular que me gustaría leerles para dar pie a algún tipo de respuesta. Bueno, por ejemplo, hay un comentario que dice: el derecho constitucional aparece ante los ojos de un lego como la rama más compleja de entender. Sin embargo, rige los procesos en los cuales estamos inmersos los ciudadanos de un país. ¿No hay una contradicción? Totalmente. A ver, pero esto es un problema más complicado. Es un problema en donde hemos destruido la enseñanza de las instituciones en nuestros niños. A ver, cuando éramos chicos, y todavía yo llegué a esa etapa, nos enseñaban en la escuela primaria la bandera, el himno, los símbolos patrios, las fechas patrias, el presidente, la división de poderes, el Congreso. Visitábamos el Congreso, visitábamos el Cabildo, recorríamos las cosas. Esa educación no existe más. Entonces uno llega a la universidad y en la Facultad de Derecho tiene que contar lo básico a los futuros abogados que llegan sin saber. A los abogados. ¿Y qué hacemos con los que no van a estudiar a la universidad? ¿Qué hacemos con los que estudian otras carreras? Que siguen sin saber cómo existe. Entonces desconocemos lo básico.
no tenemos una cultura de enseñar institucionalidad en nuestros niños. Y este es un problema grave de lo que es un lugar que los niños, que la educación ha dejado, y de eso voy a hacer ahora el aviso. Tanto la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, desde hace ya muchos años, como FESIC, la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, hace ya por lo menos 10 años, tomó la iniciativa de lanzar un proyecto para volver a incorporar la educación en valores y en civilidad, no tanto en valores puntuales como la bondad, sino los valores de la cultura cívica en los niños del primario. Que conozcamos la Constitución, que conozcamos cómo está estructurada la nación, que conozcamos cómo se elige el presidente, quiénes son por qué los diputados y los senadores son nuestros representantes. Algo que tiene que saber cualquier ciudadano y que cualquier ciudadano no conoce. Me consta que el doctor Sapsay también, a través de su canal de YouTube, muy modernamente brinda alguna enseñanza con relación a estos temas. Claramente, me parece que no sería posible este atropello a las instituciones si los ciudadanos supieran lo que está en juego, si fueran conscientes de los riesgos de perder a manos de un grupo de personas, la que sea, el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Claramente me parece que este es un punto de los más importantes, ¿no? Quizá en la construcción de un Estado de Derecho. Y claramente es un lugar en el cual, bueno, hacemos agua como nación. Sin lugar a dudas, y gracias por recordar mi canal de YouTube, que me ha dado satisfacciones increíbles. En poco más de 5 meses ya son más de 30.000 los suscriptores. Y lo digo porque habla a las claras de que hay muchos argentinos que están interesados en participar y tener conocimiento para participar. Es increíble la cantidad de preguntas que yo no logro responderlas todas, que me hacen, porque claro, son miles de personas que interactúan. Muchos de los videos tienen miles de vistas, la mayoría diría. Entonces, esto, por otro lado, nos lleva a tener un gran compromiso, a tratar realmente de tener un empeño, que en mi caso es diario, para precisamente abrir las cabezas y además llevarlos siempre por el lado de la paz. Ninguna de estas protestas tiene que ser hecha a través de la violencia, porque además es caer en el juego. Yo creo que hoy hay sectores importantes del gobierno que son violentos, que están empujando a quienes son tan seriamente desafiados. Es el caso de los hombres del campo, de los chacareros. Yo conozco por clientes y por gente que conozco que son propietarios de tierras o simples chacareros, y que la desesperación los lleva a las ganas de directamente ir a La Paz, y creo que ayer fueron frenados por los mismos Echeverre, y tomar directamente por sus propias manos y sacar a las patadas a los usurpadores. Esto sería lo peor que se podría hacer. Como decía Alfredo antes, en relación a la posible sentencia que dicte la Corte, hay que acatarlo, porque de esa manera nos ubicamos en un sistema de Estado de Derecho y donde deben ser acatadas las decisiones de las autoridades. Pero fíjate, Ramiro, un tema que no es menor. Los actos no son solamente estos, hay una cantidad de otras cosas que pasan a lo mejor desapercibidas para el público en general, pero que tienen la misma gravedad. La AFIP sacó una resolución, la resolución 4838, que es lo mismo, obliga a indicar todo aquel que haya buscado asesoramiento para buscar una herramienta de planificación fiscal. O sea, ¿qué cornos le importa a la AFIP con quién me asesoro yo para llenar mi planilla de impuestos o para estructurar mi actividad profesional, comercial, industrial o la que fuere? ¿El secreto profesional en dónde quedó? Esto es una casa de brujas para buscar a ver quién busca minimizar el pago de impuestos sin evasión, porque la evasión es otra cosa, la evasión es un delito y un juez investigará. Pero ¿por qué tengo que yo contarle a la FIP a qué, si yo voy a ver al doctor Sapsay para que me haga un diseño constitucional, o voy a ver al estudio Pirulo de contadores
para ver cómo organizo mi estructura societaria para pagar menos impuestos. Que tengo que ir a contarle a la FIP esto, y nadie ha dicho nada de esto. Nadie ha comentado la grosería que es esto y la afectación de las libertades individuales. No, se quedan todos callados. Entonces, es Bueno, grotesco. en este orden, Alfredo, acá una persona vuelve sobre el aislamiento social preventivo obligatorio de los DNU famosos, empezando por el 297. Y acá también pregunta, con sus sucesivas prórrogas, impone la suspensión de derechos constitucionales en forma continua, aunque desde el punto de vista formal las prórrogas se dictan por tiempo limitado. ¿No puede plantearse la arbitrariedad de la medida? Yo creo que la arbitrariedad en el tiempo, Daniel a lo mejor tiene, no sé qué piensa sobre esto, pero yo creo que, a ver, a mí no me gusta el DNU teniendo el Congreso funcionando, primera regla. El Congreso está sesionando para otras cosas, bien puede funcionar para esto. No hay nada que impida que dicte. De hecho, en el modelo italiano, nosotros no somos descendientes de italianos, no somos en vano. eh, los italianos dictaban DNUs permanentemente y cuando estaban por vencer sin que el Parlamento italiano los ratificara, dictaban un nuevo DNU sobre lo mismo, para evitar que caducara. Hasta que en el año 2000 el Tribunal Constitucional italiano le ordenó decirme, señor, esta no va. O lo aprueban o no puede volver a dictarlo. Y nosotros hemos entrado en el acostumbramiento temporal de esto. Yo creo que la prórroga en sí misma, lamentablemente, en el sistema argentino no sería inválida, teniendo en cuenta que las condiciones se mantienen. Lo que sí tenemos que cuestionar es las medidas que se toman como consecuencia de la crisis, no la extensión del DNU, sino aquello que nos restringen a que hagamos, porque en definitiva es este el problema, no la extensión en el tiempo. Y de hecho hay algunas que son absurdas. Y por ejemplo, no se puede circular de 8 de la noche en algunos lugares hasta las 6 de la mañana. Perdón, que el virus circula menos de noche que de día. ¿Dónde está la razonabilidad para esa restricción? Ese tipo de argumentos que nadie entiende, ¿no? Y bueno, sí, ¿sabes qué? Déjalo pasar, total, ¿qué te importa? A esa hora dormís. Pero no ese es el punto. Sí, doctor Sarsay, ¿qué le parece? No, acá no hay lugar a dudas, y yo me he cansado de repetirlo, que salvo los primeros dos decretos de necesidad de urgencia eran constitucionales, si bien en el primero hay también una inconstitucionalidad porque está extendiendo a través de un DNU una emergencia que había sido dictada por ley al extender la emergencia sanitaria, pero por vía de decreto. Pero la clave del marco jurídico que impone el artículo 99, inciso tercero, es la prohibición, salvo que circunstancias excepcionales impidieran el procedimiento normal para la sanción de leyes, es decir, que el Congreso no esté sesionando, no puede hacerlo. Todos los otros decretos que se dictaron, el Congreso ya estaba en sesiones, inclusive algunos han sido para mí absurdos. El caso de Vicentín, el presidente por un lado mandaba la intervención por DNU a un juzgado provincial y por otro lado apoyaba un proyecto de ley que se estaba tratando sobre la expropiación de Vicentín en el Senado, con lo cual por sus propios actos estaba reconociendo que el Congreso sesionaba. Ahora, eso desde el punto de vista de la forma, ya solo eso, a mi modo de ver, los fulmina. Pero eso hay que agregarle el contenido, y ahí estoy de acuerdo que no cumplen con los estándares, por supuesto, de legalidad, ya vemos que no, porque no se lo hace a través de una ley, pero tampoco de razonabilidad, porque son la mayoría de las veces disparatadas las limitaciones, las restricciones. Además son conculcatorias totalmente de los derechos, lo que ya la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han cansado de decir que no se puede suprimir o suspender un derecho totalmente, se lo puede limitar. Tampoco se da el requisito de la proporcionalidad ni la necesariedad, con lo cual estamos viviendo en un mundo de inconstitucionalidad donde ya casi 70 DNUs en un lapso tan corto. Esto no tiene antecedentes desde 1983, es gravísimo. Clarísimo.
Acá hay una pregunta, doctor Sapsay, para usted. Dicen, dado que mencionó la existencia de elementos montoneros en las tomas en el sur, ¿está habiendo un riesgo de que surja un brote guerrillero terrorista? Bueno, yo veo, por ejemplo, que están operando personajes como Perdía, que fue montonero, Vaca Narvaja, que es el hijo de un montonero, y varios más, algunos no tan conocidos. Entonces, si los procedimientos a través de los cuales empujan a este grupo RAM y otros grupos extremistas mapuches tienen que ver con acciones de tipo terrorista, para mí lo son. Es decir, cuando uno empieza a destruir de manera organizada la propiedad ajena, amedrentar inclusive palizas sobre muchos de los habitantes de esos predios, y no solamente gente rica, no es que se justifique que sea rica, pero acá también lo hacen sobre meros, digamos, guardabosques y en parques nacionales. Es gravísimo. A mí me huele que sí, que sí. Esto habría que desembolsarlo. Son acciones terroristas o cuasi terroristas, pero dentro de un plan y una estrategia que no tengo duda que está ligada al terror. Qué horror, ¿no? Es gravísimo, es Es gravísimo. gravísimo, claramente. Bueno, hay una pregunta que creo que es una pregunta que quizá con esta podríamos cerrar, salvo que ustedes tengan algún comentario, obviamente, adicional que quieran hacer. Acá preguntan, ante este panorama, ¿no? Con todo lo dicho anteriormente, ¿qué queda para la sociedad, para la ciudadanía? ¿Hay alguna fortaleza en esta sociedad civil que se pueda destacar? ¿Se ve una posibilidad de reacción o bien coordinada o bien efectiva que surja de la misma? Ay, qué difícil, Alfredo, ¿no? Qué difícil. A ver, sí, si no me voy de Argentina, pero estamos acá. Yo creo que vale la pena. Si perdemos la esperanza, ¿no? Parece que entramos al infierno del Dante, ¿no? La Sciare ogni esperanza, como dice, que dice el cartel que está puesto en la puerta de entrada al infierno. Perdamos toda la esperanza los que entramos aquí. Y si no creo esto, yo creo que tenemos que reaccionar y creo que el pueblo necesita conductores políticos que lo lleven a reaccionar, no para que nos conduzcan como con el Führer, ¿no? Que nos lleva adelante, sino para canalizar los partidos políticos, las agrupaciones, tienen que canalizarnos para que podamos elegir adecuadamente a nuestros representantes que den vuelta este sistema. La responsabilidad es nuestra. Yo siempre digo, y la verdad, esto es preocupante, pero es parte de la realidad, y si no la tomamos, todos ustedes, somos en este momento 25 acá, votaron en las elecciones pasadas. Los que votaron en la ciudad de Buenos Aires votaron por 13 diputados nacionales, los que votaron en provincia de Buenos Aires votaron por 35. Nosotros somos, todos nosotros, elite. Les pregunto, ¿quién es el cuarto candidato de la lista que votaron ustedes? No nos quejemos después si no sabemos la representatividad, si no sabemos a quién votamos. No estamos sabiendo a quién votamos. Y no es cuestión de a quién le echamos la culpa de esto, es una realidad. No sabemos quiénes son nuestros diputados. Los diputados por los cuales nosotros pusimos un voto en la urna. No estoy hablando de los que eligieron otros, los que elegimos nosotros. Ese cuarto candidato probablemente hoy sea diputado nacional. Y no sabemos quiénes son. Y somos elite. Somos la crema de la sociedad, somos profesionales, educados, interesados por la cosa pública. ¿Qué le vamos a pedir al que no tiene esa posibilidad? Tenemos una crisis de representatividad muy importante, insisto, esto se soluciona solo con educación. Yo creo, por un lado, que efectivamente hay una reacción, como decía antes, muy alentadora de la sociedad. La cantidad de manifestaciones que permitieron parar muchas de las peores cosas, no lo olvidemos, son para sacarles el sombrero, hechas por mucho esfuerzo, por grupos que se están organizando muy bien, inclusive los abrazos al Palacio de Justicia, al Congreso, mucha gente joven.
el modo como algunos fogoneros llevan adelante el proyecto de ficha limpia, que sería extraordinario que se pudiera concretar. Ya se está muy cerca de que se concrete en la provincia de Mendoza, sería un buen inicio. El tema de extinción de dominio, la boleta única, es decir, hay una cantidad de iniciativas cívicas que están en marcha, que las llevan a cabo personas que tienen un gran tesón, que lo hacen ad honorem. Sería muy importante que quienes se preocupan por estas cosas trataran de acercarse a esas personas para darles más fuerza, para poder ser más los que defienden. O sea, yo creo que ahí está la esperanza, no tengo ninguna duda. Y creo que no tiene antecedentes el vigor con que se lo está haciendo. No sé si va a ser suficiente, pero que es algo inédito, que es un protagonista nuevo en la vida política argentina, no tengo duda, y hay que contar con eso. Doctores, antes de agradecerles me quedo con el llamado a la valentía para los jueces y el llamado a la responsabilidad para todos nosotros. Creo que es un momento claramente muy especial de la República y hay que salir a defenderla. Y bueno, en parte el educar que se hace a través de estos pequeños gestos, que de nuevo les agradezco personalmente. Además ha sido un honor y un placer escucharlos a los dos conversar sobre estos temas tan importantes que hacen al basamento de nuestra propia sociedad. Así que muchísimas gracias. Si les parece, yo me voy a despedir con una invitación para los próximos conversatorios. Vamos a tener uno justamente donde se van a tratar temas que de alguna manera, aún de soslayo, tienen que ver con lo que hablamos hoy. Por ejemplo, el proyecto de impuesto a la riqueza que está en este momento en el Congreso. Se va a hacer un conversatorio de derecho tributario sobre eso. Va a haber un conversatorio de daños, alejado quizá un poquito más de esto, pero que tiene que ver con consecuencias no queridas de la pandemia y también de relaciones laborales, porque es uno de los aspectos en los cuales quizá nuestra sociedad más cambió en este año tan raro que nos tocó vivir a todos. Así que bueno, les agradezco muchísimo la participación y a todos, muchísimas gracias por escucharnos, por participar de esta comunidad de SEADE y bueno, esperemos vernos pronto en otra actividad y con un país mejor. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí fue un placer tomar parte en esta actividad. Un abrazo, Muchas Ramiro. gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.